Buen día, yo soy Miguel Ángel Martín y el tema que les voy a hablar el día de hoy será el de la caída libre. Pero para empezar, ¿qué es la caída libre? La caída libre ocurre cuando un objeto cae hacia abajo, cuando dejamos caer por ejemplo este plumón. La caída libre se presenta cuando un cuerpo se deja caer libremente en la cercanía de la superficie del planeta y solo actúa sobre él la fuerza de gravedad. Para que nosotros podamos calcular problemas sobre caída libre, nosotros debemos de tener en cuenta estas tres fórmulas. Dependiendo de lo que nosotros nos pidan en el cálculo, es la fórmula que vamos a utilizar. O bien lo que podemos hacer es despejar y a calcular el dato que nos piden. En este caso, son las fórmulas que son en el MRU, pero aquí solamente cambian algunas constantes. Se las explico. Esta fórmula sirve para calcular la gravedad, que es la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2. La siguiente fórmula es para calcular la altura. La altura desde donde cae el objeto, que es altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Por último tenemos la fórmula de velocidad final al cuadrado. Esta, como su nombre lo dice, nos sirve para calcular la velocidad final. Y nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura. Por último, tenemos también la ecuación de Torricelli, la cual nos va a ayudar y tiene que ver también con esto porque esta nos va a ayudar a calcular la velocidad con la que cae el objeto. La ecuación de Torricelli nos dice que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración por la altura. Con estos datos o con estas fórmulas nosotros vamos a poder calcular lo que a nosotros nos pidan, ya sea la velocidad, la velocidad final al cuadrado, la altura o la aceleración. La importancia de la caída libre de los cuerpos radica en que nosotros podamos acelerar o desacelerar mediante una fuerza constante o uniforme. Por otra parte, tenemos cómo se aplica la caída libre. Todos los cuerpos con este tipo de movimientos tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. En la caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. Ahora, algunos ejemplos de la caída libre en nuestra vida cotidiana son cuando una hoja de un árbol o una fruta se cae al suelo, cuando nosotros llevamos un balón en nuestras manos y por X o Y razón se nos cae al suelo, cuando un avión lanza una bomba y cae al suelo. Todos esos son unos ejemplos de caída libre y existen aún más. Ahora, ¿cómo se calcula la caída libre? Aquí tenemos un ejemplo que les voy a ir explicando paso a paso para saber cómo se va a resolver este problema. El ejemplo dice, una pelota cae desde una altura de 15 metros. ¿En qué tiempo toca el suelo? Bien, el primer paso que nosotros debemos de tener en cuenta es que vamos a tener nuestros datos y que la velocidad inicial siempre va a valer 0. ¿Por qué? Porque cuando el objeto aún no cae, su velocidad es nula, es de 0. La aceleración siempre va a valer 9.81 metros sobre segundos, ya que esta es la gravedad. De ahí en fuera, nosotros vamos a sustituir los datos que nos dé el problema. En este caso, la distancia es igual a 15 metros porque es la altura que nos dé el problema. Nosotros queremos calcular el tiempo. Como recordarán, nosotros tenemos tres fórmulas para calcular la caída libre. En este caso, a nosotros nos piden el tiempo, así que vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Esta fórmula es para calcular la altura, pero bien, tenemos los datos necesarios para poder hacer un despeje y llegar al tiempo. Entonces, tenemos esta fórmula, despejamos el tiempo, sustituimos los datos y por último calculamos y nos da un tiempo de 1.74 segundos. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos esto, vamos a proseguir a hacer un experimento donde vamos a calcular la altura con la que desde donde cae una pelota que es lanzada desde la azotea de una casa. Para esto nosotros vamos a ocupar un cronómetro, una pelota y pues acompáñenme. Ahora bien, poniendo en práctica la caída libre, nosotros vamos a calcular la altura desde donde se va a lanzar esa pelota, tomando como dato la velocidad en la que tarda en tocar el suelo. Para esto yo tengo un cronómetro a la mano y con este dato nosotros podremos calcular la altura, ¿ok? Bueno,
Una, dos, tres. Como podemos observar, tardó 1.12 segundos en tocar el suelo. Y bien, ahora acompáñenme a hacer el cálculo. Bien, una vez que ya realizamos nuestro experimento y obtuvimos todos los datos necesarios para calcular la altura, vamos a leer el problema que dice: una pelota tarda 1.12 segundos en caer. ¿A qué altura estaba la pelota antes de caer? Bueno, tenemos estos datos, los cuales nosotros obtuvimos del experimento, y tenemos que la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundos. La velocidad inicial siempre valdrá 0. Tenemos que la aceleración es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos que el tiempo es de 1.12 segundos, que es el tiempo en que tardó en caer la pelota al suelo. Y tenemos la altura, que es la que nosotros queremos calcular. Como recordarán, nosotros en el tema de caída libre tenemos tres fórmulas que nosotros podemos ocupar dependiendo a lo que nos pidan, ya sea la altura, la aceleración, la velocidad final, etc. En este caso a nosotros nos piden la altura, por eso vamos a ocupar esta fórmula. Entonces tenemos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora vamos a sustituir y en este caso la velocidad inicial y el tiempo lo vamos a omitir en este paso. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial vale 0 y si nosotros multiplicamos algo por 0, cualquier cosa nos dará 0. Y si sumamos esta parte de acá más 0, pues no tiene sentido ponerlo. Entonces, para más fácil y rápido pondremos a partir de este lado. Entonces tenemos que la aceleración es de 9.81 y esta la vamos a multiplicar por el tiempo, que es de 1.12 segundos y elevado al cuadrado sobre 2. Entonces, para calcular este dato, nosotros tenemos aquí nuestra calculadora y tenemos que 9.81 por 1.12 al cuadrado sobre 2. Esto nos da un resultado de 6.15. Lo vamos a poner aquí. 6.15 metros. Y bueno, aquí ya tenemos la altura, el tiempo en que tardó en caer la pelota. Y por último, nosotros tenemos esta parte de acá, que es la ecuación de Torricelli. Esta ecuación nos va a servir para que nosotros podamos calcular la velocidad con la que cayó la pelota. Y bueno, nosotros ya tenemos la altura, tenemos la gravedad, así que la podemos calcular. Ahora, vamos a poner que la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad, que vale 9.81. Y esto lo vamos a multiplicar por la altura, que es de 6.15 metros. Ahora, vamos a sustituir o hacer el cálculo en nuestra calculadora. Y tenemos que es la raíz de 2 por 9.81 por 6.15. Y esto nos da un resultado de 10.98 metros sobre segundo. Ahora, nosotros ya calculamos la velocidad con que cayó la pelota, la altura desde donde se lanzó, y en el experimento nosotros también obtuvimos el tiempo que tardó en caer, que fue de 1.12 segundos. En conclusión, nosotros tenemos que nuestra pelota fue lanzada desde la azotea. Nuestra pelota cayó y tuvo una altura de 6.15 metros. Cayó a una velocidad de 10.98 metros sobre segundos. Y el tiempo que tardó de llegar desde este punto hasta el suelo, que es este de acá, tardó 1.12 segundos. Con esto nosotros tenemos los datos que nos piden. En este caso, que era la altura, se calcula de esta manera, con esta fórmula. Y como les expliqué, también podemos, en base a eso, sacar la velocidad con la que cayó la pelota. Bien,
Por último, vamos a hablar un poco de cómo se relaciona la caída libre con la ingeniería civil, y esto es mediante el hincado de pilotes. Hoy en día las características de la edificación y la necesidad de estructuras con mayores solicitaciones llevan a que la utilización de sistemas de cimentación profunda sea cada vez más usual, siendo en determinadas zonas de nuestro país prácticamente la única solución debido a las limitaciones del terreno. Ahora, ¿cómo relacionamos la caída libre? El hincado se efectúa con una máquina pilotadora que levanta cada unidad, la apoya de punta sobre el suelo y la fuerza por medio de la caída de una masa desde una altura prefijada, golpeando sobre la cabeza de pilote en forma repetitiva hasta enterrarla en la longitud requerida. Esto quiere decir que tenemos nuestra máquina y va haciendo esto en la tierra. Este movimiento de aquí es una caída libre y en eso tiene relación con la ingeniería civil y la caída libre. Esto nos lleva a una toma de decisiones. Nosotros debemos saber que para el hincado de pilotes existen dos formas. La número 1, pilotes in situ, aquellos que se ejecutan perforando previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y correspondientes armaduras. Ahora, tenemos los pilotes prefabricados, los cuales se denominan pilotes de desplazamiento debido a que el sistema de ejecución no se extrae del terreno, sino que en el proceso de hincar el pilote se desplaza lateralmente.